Según Johnson y Holoubek, hay 3 formas de trabajar dentro del aula. Vamos a ver cada una de ellas. La primera sería el trabajo individualista, y eso conllevaría que cada uno de los chicos que hay en la clase irían haciendo sus tareas, su trabajo, y no compartirían esa tarea con el resto de la gente porque cada uno de ellos de forma individual irían realizando la tarea. Estas características del trabajo individualista son las que aparecen aquí. Los alumnos trabajan solos para lograr metas personales, trabajan de una forma independiente y pueden o no colaborar con los demás. Evidentemente produce una sensación de aislamiento y no mejora la productividad del aula. El trabajo individualista, aún así, con todo, es necesario dentro de la clase, porque si trabajáramos en cooperativo, el trabajo cooperativo no puede representar el 100% de la actividad diaria. Es decir, que tenemos que compaginar el trabajo individualista con el aprendizaje cooperativo. Otra fórmula de trabajar dentro del aula sería el trabajo competitivo. Y esta sería una forma plástica de ver, yo por encima de todo, qué significa el trabajo competitivo. El trabajo competitivo, la faena competitiva dentro del aula, habla de que el éxito de uno depende del fracaso de los demás. No gana el que mejor es dentro del aula, sino que además hay un factor añadido que es el síndrome de Procusto, y es que la obstrucción del trabajo de los demás se realiza porque no gana el mejor, sino gana el que mejor o más obstruye el trabajo de los demás. Los alumnos trabajan comparándose con los demás. Más de una vez el esfuerzo que realizáis dentro de casa, cuando habéis corregido los ejercicios, habéis corregido un examen y os habéis pasado hora y media haciendo anotaciones, indicando al alumno dónde tiene que corregir, qué es lo que tiene que cambiar y dónde ha fallado, cuando llegan a clase, lo primero y lo único que miran es la nota. Y como mucho, la nota del compañero. Y se comparan unos con otros y punto, y se acabó. Bueno, produce mucha ansiedad y estrés en aquellos que tienen posibilidades de ganar. Recordad a aquellas personas, aquellos chicos que tenéis en la clase o habéis tenido en la clase que están acostumbrados a sacar 9 y 10, y el día que sacan un 6 es un drama familiar. Produce frustración, desencanto y una baja autoestima en aquellos que no tienen posibilidades de ganar. No mejora la productividad en el aula y la implicación del alumno se ve mermada por la envidia y los celos. Esto es lo habitual con el aprendizaje competitivo. Aún así, con todo, hay gente que valora que el aprendizaje competitivo es necesario porque la sociedad es muy competitiva. Y yo tengo que deciros que no es verdad. Y otra de las fórmulas inquietantes, diría yo, es el trabajo en grupo, porque el profesor se siente a veces motivado y quiere motivar a los alumnos para trabajar en grupo, en equipo, y resulta que cuando el profesor plantea que hay que trabajar en equipo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un trabajo en equipo, resulta que muchas veces la producción es la suma de las aportaciones, es decir, es aquello de dame, juntan todo, te lo forman un paquete y te lo dan. Y tú cuando lo miras dices, por Dios bendito, pero si no lo han mirado, no tiene nada que ver una parte con la otra. Eso en algunas de las ocasiones, y en otras ocasiones lo que ocurre es que alguien del grupo, dice, no tocan nada. Esto lo hago yo porque quiero sacar buena nota. Y entonces hay alguien que dice, bueno, pues pon aquí el título, rótulo, tú lo pintas, tú me pones la firma y tú me añades una pegatina. Pero el trabajo lo hago yo porque quiero sacar muy buena nota. Es decir, tal y como os aparece aquí. Porque en definitiva, muchas veces os va a pasar dentro del aula que el trabajo, como en España, el trabajo está muy bien mirado, y cuando vosotros realizáis los ejercicios o intentáis que en algún grupo o formáis grupos para realizar los ejercicios, pedís a los alumnos que se impliquen unos con otros para ayudarse, para entender los ejercicios y para realizar las actividades. Sin embargo, la realidad es otra, porque uno de ellos coge el ejercicio, lo resuelve y los demás miran, tal y como aparece esto aquí. Así que el que queráis e intentéis y expliquéis a los grupos que tienen que colaborar y que tienen que hacer las cosas entre todos, no sirve de mucho, ¿vale? Veremos ahora cómo se puede trabajar de forma cooperativa. El trabajo cooperativo, la suma de todo ello es mucho más, es decir, el resultado final, todo es mucho más que la suma de las partes, ¿de acuerdo? Las características del trabajo cooperativo hablan de que
el trabajo cooperativo posibilita que se desarrollen habilidades comunicativas, como son las de respetar turnos, escuchar, entender, preguntar. Favorece la competencia aprender, fortalece el sentimiento de equipo en contraposición con el trabajo competitivo y se establecen lazos afectivos. Esto no tiene nada que ver con el trabajo competitivo, donde muchos profesores se encuentran con un dilema muy grande, es decir, los niños compiten unos con otros, tienen problemas serios, graves, porque la parte social es horrible, la parte efectiva es horrible y no mejora la productividad en el aula. En el caso del cooperativo, sí que se mejora la productividad en el aula y la implicación del alumno y posibilita procesos de pensamiento divergente que son la base de la creatividad. Así que hay muchas cosas positivas para poder abogar por el trabajo cooperativo. Lo que acabáis de ver no es trabajo cooperativo, es trabajo colaborativo, en donde uno ayuda para que el otro consiga terminar de hacer una actividad. Esto casi sería trabajo cooperativo. Todos ayudan menos uno, alguien se escaquea. Y esto os va a pasar en las clases, ¿vale? Porque al principio hay gente que sigue con la intención de que los demás trabajen para él, ¿de acuerdo? En realidad la imagen que queremos que os llevéis del trabajo cooperativo sería esta. Todo el mundo implicado, todo el mundo tiene una labor y tiene algo que hacer para que al final el grupo satisfaga las acciones o la petición del docente o el ejercicio. Es decir, el proyecto se lleva a cabo gracias a la colaboración y al trabajo en equipo de cada uno de ellos, ¿vale? La sociedad, cuando uno sale del instituto, sale de la facultad e intenta buscar trabajo, nos encontramos con que la sociedad premia de forma especial a aquellos que dominan las técnicas de comunicación. Y que yo recuerde, es difícil que alguien aprenda a comunicarse de una forma adecuada si no ha ensayado, si no ha practicado esta comunicación, cosa que no hacemos habitualmente dentro de las clases. Así que a partir de estos momentos, si trabajamos en cooperativo, una de las fórmulas que tendréis que aplicar necesariamente es que los niños hablen y se comuniquen y razonen y argumenten unos con otros. Otra de las cosas que os piden normalmente cuando vamos a intentar conseguir un trabajo, pues es que te dicen, bueno, ¿usted sabe trabajar en equipo? Y claro, evidentemente como tonto, pues lo que haces lógicamente es decir que sí, pero yo creo que a nadie nos han enseñado en las clases a trabajar en equipo. Nos han enseñado a que hay que juntarse y hay que intentar colaborar, pero punto de pelota. Que seamos creativos, pues bueno, yo creo que todo el mundo dice que es creativo. La creatividad se va perdiendo con el paso de los años porque, muchas veces lo que nos exigen dentro del aula es exclusivamente o reproducir exclusivamente lo que el profesor ha estado explicando durante la semana. Y no permite que de alguna manera el alumno pues desarrolle lo que se llama el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, ¿vale? Las soluciones a un problema no son únicas, sino varias soluciones pueden dar la respuesta a un problema. Por otro lado, quiero que entendáis que la escuela tradicional viene abogando desde hace muchos años a que el profesor sea la fuente de conocimientos, y esto ya no existe. No existe el conocimiento en estos momentos, el conocimiento es ubicuo, está en todos los lados, es San Google quien domina esta situación y el profesor tendría que pasar de un estilo, como viene a ser de forma tradicional, fuente de conocimientos, a un estilo menos activo, dejando paso a que el alumno tome esas riendas, sea parte importante de su aprendizaje. Si hablamos de la pirámide del aprendizaje, nos daremos cuenta de que hay un estudio, el pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, habla de que existe lo que se recuerda al cabo de 24 horas después de haberse producido una explicación. Según este estudio de Cody Blair también, habla de que solamente escuchando se recordaría un 5%. Si además de escuchar leemos, hasta un 10%, utilizando audiovisuales un 20%, demostrando, argumentando. Es decir, si os fijáis en la parte izquierda, cuanto más pasivo es el alumno,
menos se aprende, menos se retiene, y cuanto más activo, más cinestésico, más se aprende. Y la fórmula de aprender al máximo hasta un 90% sería enseñando a otros. Al final, tal y como nos dice Vicente del Bosque, no hay nada más injusto que tratar a todos por igual, porque la clase no es exactamente, todos los individuos que hay en la clase no tienen nada que ver unos con otros. Cada uno son totalmente diferentes, tiene y presenta unas cualidades y unas habilidades totalmente diferentes. Tal y como aparece aquí en la foto, pues para una selección justa todos deben realizar el mismo examen. Por favor, escalen el árbol. Evidentemente todos no tendrán la misma oportunidad dentro de la clase. Una de las cosas que a mí me planteáis habitualmente es que cuando hablamos de cooperativa me dicen, sí, pero tú entra en mi clase y verás cómo se puede poner en marcha esto. Mirad, antiguamente la diversidad del aula se reflejaba en 4 puntos cardinales: los niños buenos, los niños malos, los niños trabajadores y los niños vagos. Hoy en día la diversidad se reconoce como algo más parecido a lo que tenéis delante. Niños de altas capacidades, niños talentosos con necesidades educativas especiales, con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad o sin hiperactividad, niños conflictivos, niños poco motivados, etnias, niños con diferentes ritmos de aprendizaje, y esto lo podéis ver perfectamente porque algún compañero, algunos amigos vuestros, en un momento determinado que cuentan un chiste, al cabo de 2 minutos se ríe otra persona. Bueno, pues esto lo pasan los niños también dentro del aula. Y sin embargo, estas no son la realidad de verdad de vuestra aula. La diversidad del aula es todavía más compleja, porque además cada uno de esos niños tiene un nombre y apellidos y vienen cargaditos de una mochila de emociones, y los que en un momento determinado puedan ser más o menos buenos y que te siguen durante la clase, pues nos podemos encontrar con que en su casa hoy han discutido los padres y bueno, pues olvídate de él en la clase hoy. O el abuelito se ha puesto enfermo, o el perro ha tenido un accidente, o cualquier cosa de las que suelen pasar habitualmente son motivo más que suficiente para pues para cambiar la actitud del alumno. En un momento determinado deja de atender y tú tienes que sobrellevar. Hay una persona, un compañero que me decía, mira, yo soy capaz de irme a casa y hacer una programación por competencias para cada uno de estos grupos, y te vas a ver el lunes la programación que te traigo es espectacular. El problema no está en hacer la programación, no está en el papel. El problema está cuando cierro la puerta. Cuando cierro la puerta y tengo que atender a María porque me está reclamando la atención para que le explique algo, y entonces Javi se levanta desde el fondo de la clase, que está esperando que yo me despiste en un momento determinado, pues para ir a la papelera a sacar puntas, y de paso le pega 25 patadas a todo lo que pilla por medio. Esto suele ocurrir habitualmente todas horas, a lo largo de todos los días, y cuando llega al final de la semana, pues entre esas cosas, el niño que tiene mocos, el otro que tiene no sé cuántos, el otro que le falta, se le ha caído el agua, el otro que al final terminas con una acidez tremenda, ¿verdad? Bueno, pues el aprendizaje cooperativo lo que hace es sobrellevar mucho mejor estas cosas.